Bueno, de Alfonso III hay que decir una y otra vez que fue un político eminente, es decir, una persona que se había fijado desde el principio unos objetivos muy claros y nunca dejó de perseguirlos, aprovechando cada oportunidad que se le presentaba para llevarlos a cabo. Ahora, 878, tras la victoria de Polvoraria, el rey se encontraba en una circunstancia única, nunca antes conocida. Córdoba pedía una tregua. Era la primera vez que eso pasaba y el reino de Asturias no iba a desperdiciar la ocasión. Había que llenar de gente el territorio que ahora quedaba bajo control cristiano. Ojo, una tregua no es una paz, es un alto a las hostilidades. Ni Muhammad ni Alfonso ignoraban que la consecución inevitable del periodo marcado sería el retorno de la guerra, y para ella iban a prepararse durante esa paz temporal. La diferencia era que Asturias podía concentrarse en sus asuntos con cierta tranquilidad, mientras que Córdoba tenía que resolver muchos problemas internos. Y había otra diferencia no menor, era Asturias quien había impuesto esa tregua a su enemigo. Es que efectivamente así sucedieron las cosas. Tras la derrota de Polvoraria fue Muhammad quien envió embajadores a Oviedo para pedir un alto en las hostilidades, y Alfonso, que tenía todos los triunfos en la mano, y lo sabía, y era consciente de su superioridad, fue quien puso las condiciones. 3 años de tregua y una fortuna en oro, ya lo hemos contado aquí, por la libertad de Hasim, el primer ministro del emir, preso en Oviedo desde varios meses atrás. Córdoba solo pudo aceptar las exigencias de Alfonso. No obstante, Muhammad, que era muy tacaño, no pagará ni un dinar. Será Hasim quien tenga que costearse íntegro su rescate. Este asunto del rescate de Hasim merece un comentario aparte, y es que nos dice mucho sobre la realidad económica de Al-Ándalus y de Asturias. Alfonso pidió 100.000 dinares de oro, 150.000 dicen otras fuentes. Era una suma fabulosa. Para Hasim resultó muy difícil pagarla. De hecho, tuvo que dejar en Oviedo a 2 hermanos, un hijo y un sobrino, como rehenes mientras reunía el dinero. Pero si para los moros era una cifra exorbitante, mucho más lo era para los cristianos, que en aquel momento ni siquiera acuñaban moneda. Es que Asturias ni siquiera tenía moneda. Pero esto no hay que perderlo de vista porque es fundamental. En comparación con la España del Emirato, el reino de Asturias era un mundo muy primitivo. O sea, Córdoba había heredado el sistema económico de la época goda, asentado sobre una red de comunicaciones, centros urbanos y áreas de producción que venía de tiempos de los romanos. Había riqueza, el dinero circulaba, las fértiles vegas del Guadiana, del Guadalquivir, del Ebro, del litoral mediterráneo garantizaban una cierta abundancia. Incluso había empezado a nacer, al calor de los centros urbanos, una incipiente industria que ya era algo más que artesanal. Es decir, por decirlo en términos contemporáneos, el Emirato de Córdoba era el primer mundo, como en la misma época podía serlo el Imperio Bizantino, por ejemplo. Por el contrario, el Reino de Asturias era un mundo exclusivamente agrario y ganadero, sin otros bienes en circulación que los productos del campo, con explotaciones orientadas fundamentalmente a la subsistencia de pequeñas comunidades, con una red de comunicaciones muy limitada, porque las grandes calzadas romanas quedaban al sur de la cordillera cantábrica y, desde luego, sin moneda propia acuñada. Al parecer, la única moneda que seguía circulando eran los sueldos de plata que introdujeron los francos desde los tiempos de Alfonso II y otras piezas de menos entidad. Asturias, en definitiva, era el mundo pobre. Y en una situación así podemos imaginar que la preocupación fundamental de los reyes sería organizar, poblar y reglamentar el territorio, operación que llevaba implícita una organización de la vida económica. Y cuando se habla de repoblación y de reconquista hay que entenderlo sobre todo así. Se trata de crear un espacio organizado. La base de la que se partía estaba clara: los territorios ganados en la incesante expansión hacia el sur de las comunidades cantábricas, con la aportación de las poblaciones mozárabes que huían del Emirato. Todas las tierras ganadas hasta el Mondego en Portugal, hasta el Esla en León, hasta el Alto Ebro en Castilla, configuran un espacio económico y social que enseguida va a transformarse en espacio político. Y como pivotes de ese espacio actúan las ciudades reconquistadas y las fortalezas levantadas frente al enemigo, desde Oporto y Chaves hasta Cea y Sublancia, pasando por Astorga, León y Amaya, por ejemplo. Surge una geografía de puntos fuertes que podemos imaginar como nudos de una red. En torno a ellos se construye un mundo nuevo.
Bueno, el sentido de la repoblación oficial, que era especialmente intensa a partir de mediados del siglo IX, es precisamente ese, la organización política y económica y jurídica de un espacio nuevo. Aquí hemos hablado, en nuestro espacio de la Reconquista, hemos hablado mucho de los colonizadores privados, Levato y Muniadona, por ejemplo, Vítulo y Hervigio. Bueno, los pioneros que llegaban a una tierra y la ocupaban con sus presuras y sus escalios. Después de ellos vendrá, la repoblación oficial, es decir, nobles y eclesiásticos que toman las tierras en nombre del rey y reconocen a los pioneros la propiedad de sus campos. Esa repoblación oficial significa que el territorio ha entrado en el orden político y después vendrán otros colonos que llegan para instalarse en tierras que ya no son vírgenes, que ya tienen dueño, al menos nominal, y que por tanto van a disfrutar en condiciones algo más limitadas que las que caracterizaron a los pioneros. Pese a esa diversidad en la propiedad de la tierra, en este mundo que van haciendo al calor de la Reconquista, hay una serie de rasgos que vale la pena subrayar. Por ejemplo, que el resultado final a la altura de este último tercio del siglo IX es el de una sociedad de pequeños y medianos propietarios donde prácticamente todo el mundo tiene al menos una casa, un huerto y un solar. Las comunidades se dotan asimismo de bienes colectivos, los montes, los pastos, etc., que afirman la identidad de los grupos de pobladores frente a los vecinos, frente a los forasteros y también frente al poder. Claro, porque cualquiera que quisiera usarlos, que no fuera de la comunidad, tenía que apoquinar. Ahí estamos. Bueno, en el resto de Europa, la norma social era el régimen de servidumbre y señorío. También era así en Galicia, por ejemplo. Por el contrario, en la Nueva España de la Reconquista, la presencia de la servidumbre es mucho menor. Las nuevas tierras adquieren un perfil distinto. Hay que añadir otro hecho muy importante. En este ámbito de repobladores y colonos, la esclavitud prácticamente ha desaparecido, en parte por la influencia de la Iglesia y en parte porque el modelo de asentamiento es familiar, de forma que va a ser rarísimo encontrar mano de obra esclava. E inversamente, lo que encontramos es un número cada vez mayor de campesinos en armas, propietarios pequeños o medianos que pueden costearse un caballo, una lanza y que prestan servicios de guerra. Muy pronto se los va a conocer oficialmente como caballeros villanos. Los reyes van a apostar sin desmayo por este nuevo modelo de sociedad que garantiza la autoridad regia sobre el conjunto de la comunidad cristiana. Aquí no hay una intermediación nobiliaria que actúe como muro entre el rey y los súbditos. Es verdad que andando el tiempo, el papel de la aristocracia, lo mismo militar que eclesiástica, se hará cada vez más importante hasta acaparar el protagonismo del sistema político. Pero eso será más adelante. En este momento de nuestro relato, lo que ha nacido es otra cosa, una sociedad menos jerarquizada o, si se prefiere, de jerarquías menos rígidas, donde un elevadísimo número de propietarios ha conquistado cotas importantes de libertad. En los años de la tregua de Polvoraria, la corona asturiana impulsará este modelo de repoblación. Ante todo, se trata de esto, definir un espacio político propio, ahora sustancialmente extendido hacia el sur. La repoblación oficial pone sus ojos en Zamora, en el campo de Benavente, en los valles de Bricia y Sotoscueva. Pero lo más importante no es lo que hay delante, sino lo que queda detrás, un inmenso llano que puede empezar a llenarse de nuevos colonos. El paisaje de los años de la tregua, el paisaje después de la batalla, es el de múltiples hileras de caravanas que recorren el reino de norte a sur. A bordo de esas caravanas, los repobladores construyen un mapa nuevo.